Ahora se está grabando, ¿no? Sí, hay 3 puntitos. Ya partamos con la pregunta 1. Dice pregunta 1. Usando los siguientes ratios financieros de la empresa Forus, calcule el retorno sobre el patrimonio. Ya primero, ¿qué es el retorno sobre el patrimonio en ratio financiero? ¿Cómo lo conocemos? ¿ROE? Muy bien, tienes un punto, el primer punto de la tarde. El retorno sobre el patrimonio es el ROE. Y esto es uno de los ratios más comunes que vamos a ver. Y el ROE se define, ¿cómo se define el ROE? Utilidad partido en patrimonio. Ya, muy bien, tienes un punto. Utilidad partido en patrimonio. Ya, y lo que nos están diciendo es que nosotros encontremos el ROE a partir de los datos financieros que nos están dando. Nos están dando el margen neto, la rotación de activo total, el payout, que es el porcentaje de dividendo que se paga sobre las utilidades, y también nos dan la rotación del equity. Y nos dan una indicación que la rotación del equity se mide como ventas o ingresos por ventas dividido en patrimonio. Y a partir de esos ratios tenemos que encontrar nuestro ROE. Voy a escribirlo abajo para tener más espacio. Ya, acá voy a poner pregunta 1. Nos preguntaban por el ROE, que dijimos que se medía como utilidad dividido en patrimonio. Nos daban el margen neto. ¿Cómo se mide el margen neto? La utilidad partido en ventas. Ya, muy bien, tienes un punto. Es utilidad neta, dividido en ventas. Y nos dicen que es 5,5%. Ya, esto no se les puede olvidar. No, no, la verdad, no piensen como que a asumir radio tenemos que aprenderse la memoria. De verdad, como que después ya van saliendo solos. Pero margen neto, utilidad partido en ventas. Es uno de los que más vamos a usar y es más básico. Después, la rotación de activos. ¿Cómo se mide la rotación de activos? La rotación de activos es lo mismo que la rotación del equity. No. Es la venta partida en Ventas partido activos. patrimonio. ¿O no? ¿Cómo? ¿Son las ventas partidas en activos? En el patrimonio. No. Ese es La el... utilidad partido en activos. Sí. Es ventas partido en patrimonio. No. Es utilidad Partido en activos. dividida en activos. Bien, tienes un punto. En activos. Y esto es 2. Bueno, y la rotación de activos, esto ya lo podemos empezar a ver, que la gracia de ver esto es no simplemente aprenderse el ratio, sino de cómo entenderlo. Y la rotación de activos lo podemos entender como cuánta utilidad me entrega cada peso que invierto en activos. Es como cuánto de todos mis activos producen utilidad. Por ejemplo, si mi utilidad, o sea, si mi rotación de activos fuera 1, quiere decir como que todos mis activos están produciendo el mismo porcentaje de inversión, lo están produciendo en utilidad. Y así se lee. Por ejemplo, si acá la rotación de activos es 2, quiere decir que nuestros activos, nuestra inversión en activos está produciendo el doble de utilidad que esa inversión. Después el payout, el ratio, es dividendos, dividido en utilidad. Es igual a 31,8%. Bueno, y el payout quiere decir cuánto de mi utilidad voy a entregar a dividendos. Como dice que un 31,8%, quiere decir que yo voy a entregar un 31,8% en dividendos del total de mi utilidad. Si tengo una utilidad de 100, tengo que entregar 31,8 de dividendos. Y la rotación del equity o del patrimonio, equity, se define como ventas dividido en patrimonio, que son los que nos dan acá, patrimonio. Y esto es igual a 4,2. Ya, y dijimos que el ROE, escribir de nuevo acá abajo, para aprovechar mejor el espacio. ROE es igual a utilidad
dividido en patrimonio. Tenemos que encontrar nuestro ROE. ¿Cómo lo podemos encontrar a partir de nuestros ratios financieros? ¿Qué les Podemos ocurriría hacer? multiplicar el margen neto por la rotación, porque al final sería como ventas Margen partido neto en por ventas, que rotación. sería 1. Entonces me quedaría lo que quiero, que es utilidad partido en patrimonio. Muy bien, tienes un punto. Tenemos que multiplicar eso por eso, y dicho de otro modo, para que pueda ser un poquito más claro, sería multiplicar nuestro ROE por 1. Por 1 quiere decir que lo vamos a multiplicar por una cosa dividida en la misma cosa. En este caso sería ventas dividida en ventas. Y Joaquín, ¿por qué ventas? Dime. O sea, lo multiplicáis por 1, pero ¿por qué ventas? Porque Porque eso nos va a servir para poder utilizarlo con los ratios financieros que tenemos. Que así podemos desglosar un ratio financiero que el ROE en otros dos ratios financieros. Como que la gracia de multiplicar por 1, en este caso por ventas, es que podemos ver que dentro del ratio financiero ROE hay unos, como por así decirlo, subratios financieros que pueden explicar ese ROE. Por ejemplo, el ROE ya se define utilidad partido en patrimonio, pero también lo podemos explicar como margen neto por rotación del equity. ¿Cachai? Es como un huevo gigante, como un huevo, ¿cachai? Como que el huevo es la capa de afuera, pero adentro está la clara y la yema. En este caso acá el ROE es como vendría siendo como la cáscara, pero adentro también tenemos el margen neto y la rotación del equity. ¿Cachai? Mira, va a ser más claro cuando lo veamos. Por ejemplo, ya dijimos que utilidad neta dividido acá en ventas, porque lo multiplicamos por ventas, por ventas partido en patrimonio. Y acá tendríamos rojo, el margen neto y las ventas sobre el patrimonio, que es la rotación del equity. Y así podemos ver que el ROE se descompone en margen neto y en rotación del equity. Por lo tanto, lo podemos calcular multiplicando el margen neto, que es 5,5%, por la rotación del equity, que es 4,2%. Y vamos a llegar a que tenemos un ROE de 23,1%. Ya, y la gracia de dividirlo, que eso igual es algo que vamos a usar mucho en esta parte de Finanza 1. El ROE, descomponerlo en distintos factores. Y la gracia de esto es que, por ejemplo, cuando tengamos que analizar el ROE, por ejemplo, si nos dicen ya, analice el ROE, como por qué pudo haber bajado, uno no ve simplemente como esto de acá, lo que estoy marcando ahora, sino como que lo que hace es descomponerlo en los otros ratios. Por ejemplo, decirlo como, ya si el ROE bajó, puede ser porque disminuyó la utilidad o aumentó el patrimonio, pero eso no sería tan preciso. En cambio, más preciso sería como decir porque, no sé, disminuyó el margen neto. Si disminuyó el margen neto, puede explicar que el ROE haya bajado. Y esa es la gracia como de descomponerlo en otros factores. Vamos a hacer otro ejercicio más adelante que les pueda ayudar a entenderlo mejor. ¿Alguna duda con esto? Por ahora no se compliquen tanto, por lo general todas las cosas se van a multiplicar por ventas, no crean como que, o como se me ocurrió, como si lo hubiese multiplicado por dividendos, nada se multiplica por dividendos, siempre como que vamos a multiplicar por ventas o por activos, para poder sacar otros factores. Y ya, esa sería la pregunta 1. Ahora vamos con la pregunta 2, que esta es un poquito más entretenida. Dice, pregunta 2. Falalinda y Relay compiten en el mercado de tiendas por departamento. Falalinda tiene como estrategia la diferenciación, apuntando a segmentos de clientes que están dispuestos a pagar más por los productos, mientras que Relay, en ausencia de una estrategia, tiene una base de clientes más amplia. A continuación se presentan algunas cifras
financieras de Falalinda y Riley, por un error al copiar y pegar, solamente aparece empresa 1 y empresa 2, aunque no se sabe a qué compañía corresponden los datos de cada columna. Ya, primero, consideremos la información que nos están dando. Nos están dando una empresa, que es Falalinda, que tiene como estrategia la diferenciación. Ya, eso ya nos dice algo de los estados financieros. Ahí vamos a ir viéndolo a medida que lo vayamos desarrollando. Y también nos dice que Relay tiene una base de clientes más amplia. Eso quiere decir como que vende por volumen. Ya, el típico ejemplo que se van a encontrar cuando tengan otro ramo de estrategia o también ahora en finanzas es, no sé, ejemplo, Jumbo versus Líder. Jumbo apuesta más a una estrategia de calidad y Líder es los precios bajos siempre, quiere vender como por volumen. Y ya, nos preguntan haga un análisis vertical para la empresa 1 y la empresa 2. ¿A qué se refiere con que hagamos un análisis vertical? ¿Y cuál es la diferencia con un análisis horizontal? Que comparemos cada uno de los datos, o sea, de los valores que nos dan de la empresa 1 versus la empresa 2, pero como un porcentaje de las ventas. Ya, muy bien, Sofía. Tienes un punto. ¿Y cuál sería el análisis horizontal? Sería como cada uno de los puntos, quizás, como ventas, costo, margen, y Ya, el muy total. bien. El total. Eso es, tienes un punto, Gabriela. Ya el análisis horizontal por lo general se hace por periodos de tiempo, donde, no sé, nuestro periodo cero, por ejemplo, el año 2010, vendría siendo todo nuestro 100% y después el 2011 tenemos que comparar el crecimiento en porcentaje con el 2010. Ese sería el análisis horizontal, sería para el lado de la misma empresa. Y en cambio el análisis vertical es comparar todo en base para abajo, en base a las ventas como nuestro 100%. Por lo tanto, tenemos que tomar como porcentaje de ventas y calcular cada uno de cada una de las cuentas de nuestro estado de resultados. Partamos. Dice pregunta 2. Ya, recordemos la estrategia, para Linda. Sería una estrategia de diferenciación. ¿Cuál era el análisis vertical? Diferenciación. El análisis vertical es cuando queremos comparar todo, bueno, verticalmente hacia abajo, como todo como porcentaje de las ventas, como de un solo año. Queremos ver costo por venta, ya qué porcentaje es de las ventas. Nuestro gasto de administración y venta, qué porcentaje es de las ventas. Así. Y Relay busca una estrategia de vender por volumen. De nada. Y teníamos que hacer el análisis vertical. Análisis vertical. Que tenemos que hacer todo como porcentaje de las ventas. ¿Y siempre va a ser así? Sí, siempre tenemos que, el análisis vertical va a ser como porcentaje de las ventas. Siempre, siempre, siempre. Gracias. Ya teníamos primero las ventas o el ingreso por venta, no se confundan con eso. Cuando nos dicen ventas son lo mismo que los ingresos por venta. Después tenemos los costos por ventas. Después tenemos nuestro margen bruto. Después vienen los gastos de administración y ventas. Y finalmente nuestro EBIT, que es la utilidad operacional. Es Earning Before Interest and Taxes. Y tenemos acá la empresa 1 y la empresa 2, que no sabemos cuál corresponde a Falalinda y cuál corresponde a Relay. Entonces, tenemos que hacerlo todo como porcentaje de las ventas. Por lo tanto, primero nuestras ventas van a ser el 100%. ¿No? ¿No? Van a ser el 100%. Y ahora tenemos que ver cuánto porcentaje
de nuestras ventas son el costo por ventas. A ver, usted ayúdeme con el costo por venta. ¿Cuál sería el porcentaje para la empresa 1 y cuál sería para la empresa 2? 536 dividido 1084. Ya, muy bien. Tienes un punto. Sería, Yo como 49%. 49, ¿no? sí, 49%. 49,79. ¿Y en la empresa 2? 66%. Ya, 66%. Ya, ¿entendieron bien esto? ¿Cómo se calcula? Lo voy a dejar anotado acá. Sería 536 para la empresa 1 dividido en 1084 y para la empresa 2 sería 644 dividido en 977. Y eso nos van a dar el 49% y el 66% respectivamente. Después el margen bruto, tenemos que hacer lo mismo con el margen bruto. Son un 51% y 34%, que sería los 584 dividido en 1084 y los 333 dividido en 977. Joaquín, Dime. sorry, que no sé si calculé algo mal, pero el costo me da 49,47 como Sí. aproximado. No sé. Puede que te dé eso, que yo tengo como exactamente 49%, pero me dictaron como 49,79%. Ah, ya, ya. Igual está bien, sí, es marginal la diferencia, así que dejémoslo en 49. Gracias por decir eso. Ahora el gap tenemos que hacer lo mismo. Calculamos el gap dividido en los ingresos de cada empresa, nos va a dar 38%. Y acá 25%. Y el EBIT, también tomamos el EBIT y lo dividimos en el total de las ventas. Vamos a tener 12% y acá 9%. Y ese sería nuestro análisis vertical. Y estos valores que nosotros encontramos acá ya nos dicen muchas cosas sobre las empresas. A ver, ¿qué nos diría, por ejemplo, a ver, qué información podrían sacar a partir del análisis vertical de cada empresa, comparándolas? Ya. Que la empresa margen 1 cobra bruto- más que la empresa 2, porque tiene un mayor margen bruto, entonces debe poner precios mayores que la empresa 2. Ok, Sofía, muy bien. Lo primero que nos dice es que por análisis de margen bruto, es que la empresa 1 gana más que la empresa 2 por cada unidad vendida. El margen bruto es mayor de la empresa 1 que la empresa 2, quiere decir que cobra más caro en relación a sus costos. O sea, esa sería la empresa que tiene diferenciación. Sí, podríamos decir eso. Al menos por análisis de margen bruto, cobra más caro en relación a sus costos. Después también podríamos ver que los gap también son mayores en la empresa 1, entonces también tiene como que ver con la diferenciación, ¿o no? Sí, muy bien, Clemente. Los gaps son mayores para la empresa 1 que para la empresa 2. Eso quiere decir que gasta más en tener un buen servicio, en el gasto de administración y ventas. Por lo tanto, la empresa 1 gasta más en tener un mejor servicio. Entonces, como que se podría asumir que por lo dicho anteriormente, Falalinda es como la empresa 1, ¿no? Porque todo indica que está teniendo una estrategia de diferenciación. Sí, podríamos decir eso, pero todavía nos lo están preguntando, así que eh, hasta Sorry. ahora podríamos decir que sí, Falalinda vendría siendo la empresa 1, porque cobra más caro en relación a sus costos y tiene mayor gasto de administración y ventas como porcentaje de sus ventas, es decir, que gastan más en tener un buen servicio, por lo tanto quiere diferenciarse mejor que la otra empresa que vendría siendo Relay. Tienes Claro. un punto por decir Gracias. eso. De nada.
¿Alguien tiene algunas dudas de por qué esto? Que esto es como lo más importante de este ejercicio, como el análisis, como una empresa que tiene una estrategia de diferenciación va a tener un mayor margen bruto y también va a tener un mayor, un mayor gasto en gasto de administración y venta. Piensen, por ejemplo, una empresa Relay quiere ahorrar más, lo más posible porque vende más barato, por eso tiene un menor margen bruto y tiene menor gasto de administración y venta, porque quiere gastar muy poquito para ganar más. Pero igual sus costos son mucho más altos. Sí, pero es porque vende más barato, es porque el ingreso por venta es más pequeño, es más pequeño. Por eso el porcentaje de costos es mayor. Ya. Y bueno, finalmente el EBIT es mayor en la empresa 1 que para la empresa 2. Pero eso no nos puede decir mucho sobre cuál empresa es cuál. Porque puede que una tenga estrategia de diferenciación y le vaya súper mal en comparación a una que tenga estrategia de volumen. Ahora vamos a la letra B. Dice, calcule el ROA de cada empresa y desagregue el ROA en sus componentes de rentabilidad y actividad. Ya acá tenemos que hacer algo parecido a lo que teníamos antes. Letra B, tenemos que calcular el ROA y desagregarlo en los componentes de rentabilidad y actividad. Bueno, el ROA, ¿cómo es el ratio del ROA? Utilidad neta partido en activos totales. Ya, muy bien, es utilidad neta. Ese ya lo habíamos dicho antes, así que no veo por un premio. Dividido en activos. Y ¿cómo sería su componente de rentabilidad y actividad? Utilidad Utilidad partido en y ventas y ventas partido en activo. Ya, muy bien, Sofía, tienes un punto. Es utilidad dividida en ventas y ventas bueno, dividido en activos. Bueno, rentabilidad siempre va a ser utilidad partida en ventas y actividad vendría siendo el ratio que habíamos dicho antes, que es cuánto ventas partida en activos, que es cuánto de nuestros activos se producen ingresos. Y tenemos que hacerlo para la empresa 1 y para la empresa 2. El ROA lo voy a calcular acá abajo. ROA. Bueno, la rentabilidad vendría siendo nuestra utilidad partida en ventas y la utilidad de la empresa 1 es 134 y las ventas dijimos que eran 1084. Y esto nos va a dar un 12,4%. Una pregunta. Dime. ¿El evita es lo mismo que la utilidad? El EBITDA, no, el EBITDA vendría siendo... La web. no, es antes de, es earning before interest, taxes, depreciación y amortización. Depreciación y amortización. Eso es para ver el flujo de caja. Por ejemplo, lo que calculamos en el flujo de caja viene siendo como el EBITDA, porque le sacamos la depreciación. No, pero Ya. después. El EBIT es la utilidad operacional, porque es antes de intereses e impuestos, pero incluye la depreciación y las amortizaciones. Pero no se confundan, por lo general siempre vamos a trabajar con utilidad en los ejercicios. Y acá sería 92 dividido en 977 es igual a 9,4%. La actividad son ventas dividido en activos, las ventas son 1084 y los activos totales que nos dan en la tablita, acá son 765 y 413. Dividido en 765 es igual a 1,42 y acá son 977 dividido en 413. 2,37.
Y ahí el ROA podemos calcularlo directamente sacando la utilidad dividida en activos o podemos multiplicar los dos componentes y nos va a dar lo mismo, que serían, no sé, 12,4 por 1,42 y nos va a dar 17,5%. Y acá 9,4 por 2,37 va a ser 22,3%. Y eso sería el ROA desagregado en sus componentes de rentabilidad y actividad. Bueno, acá básicamente tendríamos que hacer lo mismo de antes, que es multiplicarlo por ventas. Pero igual traten de revisarlo más para que se les vaya como internalizando como cuáles son los componentes y por qué se multiplican así. Bueno, en general todo lo que esté relacionado, bueno, rentabilidad va a ser utilidad partido en venta. Siempre que le digan rentabilidad es ese. En actividad puede haber otro ratio que ahí vamos a ir viendo. Creo que la ayudantía de ahora no, pero van a encontrarse ejercicios donde hay otros ratios de actividad. Pero siempre va a estar relacionado a los activos. A los activos. Juegos son todos porcentajes, ¿cierto? No, el 1,42 no son porcentaje. Sería como pesos, vendría siendo pesos. Como produce un peso de venta por cada peso de activos. ¿Cachai? O veces. Ya. Así se miden el indicador de actividad. Y esa sería la letra B. Ahora vamos al C. Oye, me quedó una duda. ¿Cómo entendíamos lo de actividad? O sea, ¿qué quería decir? Ventas de bien activo. Actividad. Es cuánto de ventas produce cada activo que tengo invertido en la empresa. Ya, Sí, vale. ¿entendiste? Sí. Ahora letra C. Dice, usando los criterios de los resultados de la parte A y B, identifique qué empresa es Falalinda y cuál es Rile. Justifique su elección. Pero ahí en la D que nos preguntan como lo mismo. Dice, explica las cifras anunciadas. Ya. La letra C. Ya dijimos que Falalinda vende con alta calidad y sigue una estrategia de diferenciación. Y Relay sigue una estrategia de volumen. Y eso. Bueno, como dijimos antes, por lo tanto, como el análisis del gap y el margen bruto, es que la empresa 1 correspondería a Falalinda. Empresa 1. Y la empresa 2 correspondería a Relay, la empresa 2. Y ahí esto fue a partir del análisis del margen bruto. Tiene un mayor margen bruto. Y tiene un mayor gasto en GAP. Y acá es lo contrario. Tiene un menor margen bruto. Y menor inversión en gastos de administración y venta. Esto ya lo habíamos discutido, así que no creo que haya sido de mayor complejidad. Ahora la pregunta D nos preguntan lo mismo, pero a partir de las cifras financieras. ¿Cómo reflejan las estrategias de cada una? Ya, bueno, básicamente lo mismo. La empresa 1 sigue la estrategia de diferenciación. Y la estrategia de diferenciación, como dijimos, busca obtener un alto margen, vender más caro cada producto. Eso espero que quede claro, que lo hayan visto en varios ramos de negocio. No sé, por eso el Jumbo, por ejemplo, venden más caro. Acá Falalinda venden más caro a partir de los productos que tienen. Buscan una estrategia de diferenciación. Y hay un ratio financiero
que también nos dice algo sobre esta estrategia, que vendría siendo la rotación de activos. ¿Cómo la rotación de activos puede explicar la estrategia de diferenciación? O la otra estrategia. La rotación en relación a la otra empresa, pero las ganancias son mayores. Ya, muy bien, Francisca, tienes un punto. La estrategia de diferenciación exige que tengamos una baja rotación de activos. Que vendría siendo el indicador de el ROA. ¿Y por qué es esto? Porque quiere decir que vende, sus activos se están moviendo menos dentro de la empresa. Esto es porque tiene vende mucho menos que alguien que busca vender por volumen. Es básicamente lo contrario a lo que vende por volumen. Por eso tiene una baja rotación de activos, pero pese a que tiene una baja rotación de activos, tiene un alto margen y sus indicadores de rentabilidad son mayores. Bueno, eso se puede ver cuando desagregamos, porque pese a que su indicador de actividad es menor, producen menos ventas por cada activo invertido, pero su índice de rentabilidad es mayor. Es decir, que ganan más por cada, ganan mayor margen por cada venta. Bueno, y eso y todo, al final nuestro ROA es menor. Dime. Quizá también tiene relación con el inventario, quizás, de que pasa más tiempo en bodega, por ejemplo, en la empresa 1 versus la empresa 2. Exacto. Sí, también puede explicarse por ahí. Está bien. Ya, gracias. Pero igual hay cifras que pueden explicar mejor el tema del inventario. No quise meterme por ese tema, pero igual se puede considerar de esa forma. Pero ahora no hay, pero más adelante, yo creo que en la próxima ayudantía, vamos a ver que hay indicadores financieros que nos van a explicar exactamente lo que estás diciendo tú. Pero muy bien. Una estrategia de diferenciación tendría que su inventario se mueva un poquito menos que una estrategia que busca volumen. Vender por volumen. ¿Una duda bien? Sí, yo. Entonces, la actividad, que era de 2,37 de la empresa 2, es lo que nos dice como cuánto varía, cuál es la rotación del inventario. Sí. Ya. Y el ROA, era... No te va a decir la rotación de inventario. La rotación del inventario es otro indicador financiero que vamos a ver, yo creo, en la próxima ayudantía. Pero sí te dice como la rotación en general de los activos, en total. O sea, perdón, eso, la rotación de los activos, ya. Pero con eso nosotros entendemos que era como, no sé, el inventario. Sí, básicamente sí. Y el ROA era la rentabilidad ¿de qué? ¿De la inversión? El ROA es la rentabilidad sobre los activos. Ya. Pero se desagrega como rentabilidad por actividad. Y ahí esa sería la pregunta D. ¿Alguien quedó con alguna duda? Bueno, ojalá que lo hayan entendido bien. Igual si es que quedaron con alguna duda de algún ratio, pueden preguntarme o revísenlo varias veces porque de verdad esto lo vamos a utilizar mucho. Mucho, mucho, mucho. Aquí una pregunta, ¿cuál es la Dime. diferencia tú, como definición en el fondo, la diferencia entre ROA y ROE? Ya, el ROA es la rentabilidad sobre los activos y el ROE es la rentabilidad sobre el patrimonio. Eso como a nivel de como definición como más formal, como definición práctica. A ver. Gracias. Hay que ver cómo se descompone. Utilidad sobre el patrimonio. Y el ROA es la utilidad sobre activos. Ya que todo esté como en el numerador, utilidad ya no quiere decir que es algo de rentabilidad. Y acá es rentabilidad sobre el patrimonio. Básicamente nos quiere decir cuál es la rentabilidad por cada peso que yo tengo invertido en el patrimonio, porque en el fondo el patrimonio es la inversión que tiene el accionista o el propietario de la empresa. ¿Cachai? Es cuánto de utilidad me entrega cada peso invertido que yo tengo en la empresa. Es como la inversión propia. En cambio, los activos corresponden a
al total de la empresa, como cuánto de utilidad me produce tener como cada peso de activo invertido en la empresa, pero ahí también está incluido, por ejemplo, lo que eh, está en deuda de la empresa. Por ejemplo, si yo quiero medir como Como los únicamente pasivos. sí, con los Estoy- pasivos, ¿cachai? Como cómo le está yendo a la empresa en general, como en sus activos, qué tan eficientes están siendo sus activos, utilizo el ROA. Pero, por ejemplo, si yo quiero ver cuánto de utilidad estoy ganando por cada peso que tengo yo en la empresa, como propio de mi bolsillo, ahí utilizo el ROE. ¿Cachai? Ya, perfecto. Gracias. ¿Cómo juego? ¿El ROE incluía las deudas? ¿Cómo es eso? No, el ROE no incluiría la deuda, incluye, el patrimonio es todo lo que yo tengo dentro de la empresa como propio, de mi bolsillo. Por eso no incluye la deuda. En cambio, el ROA es cuánto del total de activos tengo en la empresa me producen rentabilidad. Ahí sin importar como cuánto puse yo o cuánto lo financié con deuda. Por ejemplo, si el ROE es alto y el ROA puede ser bajo, no sé, un ejemplo puede decir, y si el ROE es alto, quiere decir, yo estoy ganando harta plata por cada peso que invertí yo. Pero si el ROA llega a ser bajo, significa que quizás, a pesar de que estoy como siendo eficiente con la plata que invertí yo, pero la deuda no está siendo eficiente. ¿Cachai? Porque tengo muchos activos que están financiados con deuda que no están produciendo mucha utilidad. Es igual fue un poquito enredado, pero básicamente piénsalo como que el ROE está medido sobre el patrimonio. El patrimonio es como lo que puse yo nomás, como cuánto de utilidad está entregándome a mí la empresa, a mí. En cambio, como el ROA es como cuánto la empresa está produciendo de utilidad, ¿cachai? Como el total. Perfecto, gracias. Esto es como para mí y esto es como para la empresa total. Y ahí terminaríamos la pregunta 2. Ahora pasemos a la pregunta 3. Pregunta 3. Dice ya, pregunta 3. La siguiente tabla contiene cifras. Antes de que partáis, ¿Sí? ¿el ROE y el RAE son también ROE. ratios financieros o no? Sí, sí. Y son de los que vamos a usar harto. Sobre todo el ROE. Vamos a usarlo mucho, mucho, mucho en esta materia y en la que sigue. Así que apréndaselo bien. Ya, y se pregunta 3. La siguiente tabla contiene algunas cifras financieras de Forus para el periodo 2009-2016. Forus es considerada una de las historias exitosas del retail chileno de los años 2000, introduciendo un novedoso sistema de gestión de inventario, evaluación semanal de cada uno de sus puntos de ventas, cero deuda y sin liquidaciones de temporada. No obstante, al analizar el retorno del patrimonio de la empresa tras el crecimiento inicial del ratio, el ratio se estabilizó y luego declinó. Ya no están diciendo que el retorno del patrimonio de la empresa, es decir, el ROE, partió bien en la empresa en los primeros años que nos dan y después empezó a bajar. Ya dice, usando el modelo de Dupont de 3 componentes, desagregue el ROE de Forus para el periodo 2009-2016. Ya. Nos dicen que tenemos que calcular el ROE y desagregarlo por el método de Dupont, por Dupont. Ya, esto es muy importante, muy importante, muy importante que se lo aprendan de memoria. No es difícil, al principio puede ser difícil como multiplicarlo por eso, pero en verdad es siempre lo mismo, no se compliquen con eso. Tenemos que desagregar el ROE, que es utilidad neta, utilidad dividida en patrimonio. ¿Cómo lo desagregamos por Dupont? Se multiplica por activos. Ya, muy bien. Se multiplica por activos, se multiplica por 1 en el fondo por activos. Muy bien, tienes un punto. ¿Y por qué Gracias. por qué más se multiplica? Hay que multiplicarlo por otra cosa. Ventas. Ya, muy bien, pucha, no vi tu nombre, pero tienes un punto. Gabriela. Bien, Gabriela. Recuerden que tienen que enviarme un mail, si no, no lo anoto. Ventas.
Bueno, es básicamente eso, multiplicarlo por actividad y ventas. Eso quiere decir el desagregarlo por Dupont. Y ahora tenemos que separarlo. Quedaría separado en tres componentes. El primero vendría siendo utilidad neta, dividido en ventas. Que esto sería, ¿qué indicador sería esto? ¿Qué estaríamos midiendo con esto? Ya, muy bien. ¿Y esto qué? ¿Y el margen neto qué es lo que mide? Y eficiencia operativa, ¿no? No, otra cosa. Rentabilidad. Eso, la rentabilidad. Viene la rentabilidad. Después tendríamos el indicador de ventas sobre activos. ¿Y esto es un indicador de qué es? De la actividad. Bien, esto sería un indicador de actividad. Ventas dividido en activos, actividad. Y finalmente tenemos activos dividido en patrimonio. Que esto es nuevo. Esto vendría siendo nuestro apalancamiento. ¿A qué se refiere Joaquín con apalancamiento? Es cuánto estoy financiando como de mis actividades con recursos propios o con deuda. Igual O sea, lo se puede decir de otra ayer. forma. Sí. Ya. Como piensa que apalancar es como una ayuda, ¿cachai? Como cuánto ayuda tienes para poder financiar tus actividades, ¿cachai? Como que patrimonio es lo que tiene la empresa y el activo es como el total para funcionar, ¿cachai? Entonces vendría siendo como cuánto es lo que estoy utilizando como de recursos propios para poder funcionar. Ya, perfecto. Gracias. De nada. Y ahora tenemos que calcular el ROE a partir de los tres componentes. Ok, tenemos nuestro componente de rentabilidad. Ah, ya es lo que les dije. Dupont siempre va a ser lo mismo, siempre. Siempre que le digan por Dupont, toman el ROE, lo multiplican por activos partido en activo y lo multiplican también por ventas partido en venta. Lo multiplican por 1 o 2 veces. Y después lo tienen que desagregar así: utilidad neta partido en venta, ventas partido en activo y activos partido en patrimonio. Esto es muy importante que se lo aprendan bien, se lo tienen que aprender muy bien. Tenemos nuestro indicador de rentabilidad de actividad y de apalancamiento. Apalancamiento. Y vamos a calcular el del primer año para que aprendamos a hacerlo bien. Y el resto se lo vamos a traer en la tabla. Y al final el ROE. Eso nos falta. El ROE. Ya, entonces el indicador de rentabilidad va a ser ventas dividido en... o sea, es utilidad neta, que vendría siendo los 19,5 dividido en ventas, en el total de ventas, que vendrían siendo, como les dije, nuestros ingresos por venta. Serían 19,5 dividido en 205,6. Sería 19,5 dividido en 205,6. Y esto es igual a 9,5%. Tenemos un índice de rentabilidad de 9,5%. Después, en actividad. Actividad dijimos que es ventas dividido en activos totales. Entonces tomamos de nuevo nuestros ingresos por venta y lo dividimos en nuestros activos totales que están acá, que serían 192,3. Entonces serían 205,6, que son el total de nuestras ventas, dividido en el total de nuestros activos, que es 192,3, y 1,07 pesos de utilidad por cada activo invertido. Y a un apalancamiento vendría siendo nuestros activos totales dividido en el total del patrimonio. Apalancamiento vendría siendo 192,5, que son nuestros activos totales, dividido en 155,5,
que es nuestro patrimonio, que es igual a 1,24. Y después el ROE, lo mismo de antes, lo podemos calcular multiplicando, o sea, haciendo utilidad neta dividido en patrimonio, o multiplicamos como cada uno de los componentes que calculamos. Y nos va a dar que es, bueno, calculándolo como el ratio dice, utilidad dividido en patrimonio, igual 12,5%. Ya, y ese sería el ROE. ¿Alguien tiene alguna duda sobre cómo calcular cada uno? Simplemente sacamos los datos de la tabla y reemplazamos a partir de las fórmulas que calculamos acá arriba. Eso fue todo lo que hicimos. Aquí, una pregunta. Ujú. Como, ¿cuál es el objetivo de separarlo, rentabilidad, actividad, apalancamiento, si en verdad era lo mismo como dividir? Que ya teníamos los datos para sacar el ROE. Como, ¿para qué nos sirve cada uno de los factores? Ya, muy buena pregunta. Y eso es lo que nos preguntan en la letra B, que respondámosla ahí. Pero muy buena pregunta. Dice, letra B, dice, discuta la contribución. Ya nos están preguntando por qué cambió el ROE a partir de los datos que calculamos. Ya vamos a mostrar por mientras la tabla de todos los años. Ya, esta es la tabla de todos los años. Ya, y ahora respecto a tu pregunta, porque mira, si vemos el ROE que cambió, ya podemos ver que los primeros años le fue bien hasta el 2011 y después empezó a bajar. Pero si nosotros analizamos únicamente el ROE, nos pasaría que de cierto modo no dice mucho, como que ya tenemos la utilidad y el patrimonio, pero no nos dice mucho como decir como ya bajó la utilidad, pero ¿por qué bajó la utilidad? En cambio, cuando lo desagregamos, podemos tener otros 3 componentes que nos pueden decir mucho más, ¿cachai? Por ejemplo, ya cuando analizamos la rentabilidad, podemos ver que también fue bajando. Llegó hasta el 2011 que subió, y después empezó a bajar, ¿cachai? Entonces podemos decir que el ROE bajó porque la rentabilidad de la empresa disminuyó. Si la rentabilidad de la empresa disminuyó fue que empezó a tener menor margen por cada venta, ¿cachai? Después en actividad podemos ver que también empezó a bajar un poquito. Entonces también podemos decir que empezó a ser menos eficiente en sus gastos y el apalancamiento también disminuyó. Que, bueno, el apalancamiento nos permite decir que tuvo entonces un cambio en cómo financiaba sus activos. ¿Cachai? Como el desagregar el ROE nos permite poder analizar la empresa desde otras perspectivas, como simplemente más allá de ver utilidad partida en patrimonio. Porque esos ratios pueden variar como por muchos otros factores. ¿Entendiste? Sí, perfecto. Y, por ejemplo, menos actividad era menos eficiencia. ¿Y qué puede ser como menos eficiencia? ¿Como que le está costando más producir, es más lento? ¿A qué se refiere? Sí, o está vendiendo más lento sus activos, que es ventas partido en activos, ¿cachai? Entonces está generando menos peso de ventas por cada activo. Puede ser, no sé, quizás puede ser que la industria esté mal, que eso significa que esté vendiendo menos, u otros factores. Que ahí vamos a ir analizando. De nada. Y ahora la respuesta como más formal. Ya vimos que disminuyó la rentabilidad. ¿Y por qué factores podría disminuir la rentabilidad? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Como por más competencia y tener que bajar tus precios? Muy bien, tienes 2 puntos. Porque dijiste 2 cosas que tenía que acá. Hay más competencia. Si hay más competencia, obliga a que la empresa venda menos, porque hay otras empresas que están vendiendo lo mismo que yo. Y también obliga a que yo tenga que bajar los precios y que tenga un menor margen. Eso puede hacer que disminuya la rentabilidad. O simplemente no se está yendo mal como industria en las ventas. ¿Podría ser también como que aumentaron los costos o eso no Sí, va a también funcionar? puede ser eso. Muy bien. También somos menos eficientes los costos.
porque eso va a hacer que disminuya mi utilidad por cada precio de venta, sea menos eficiente en los costos. O en las actividades generales, por ejemplo, si mis gastos de administración y venta también aumentan, también va a disminuir mi índice de rentabilidad. Costos y gastos. Y eso puede haber sido una explicación de por qué disminuyó el ROE. ¿Se dan cuenta que por eso puede ser que es mejor desagregarlo para poder analizar el ROE? Porque hay varias cosas como dentro del ROE que nos pueden explicar como por qué varió. Ya, eso disminuyó. El índice de actividad, ese fue más o menos variable, no fue una baja tan como tan grande. Por eso no podemos decir como que, ok, por el índice de actividad disminuyó. Porque, por ejemplo, de acá, del año 2013 al 2014, aumentó y nuestro ROE disminuyó igual. Por lo tanto, el índice de actividad no está explicando tanto en la variación del ROE, porque cuando Oye, aumenta el ROE disminuye. ¿Sí? que Dime. el único que baja, como, porque al final, desde el año 2011 como que empezó a decrecer. O sea, el 2012, el único, el apalancamiento sería el único que como que creció constantemente. No, el apalancamiento también disminuye. Sí, pues, pero Ujú. por eso. Pero en la actividad, por ejemplo, vemos que el del 2013 al 2014 sube. Sí. En la rentabilidad también creo que sube del 2012 al 2013. Entonces, el apalancamiento sería como el que lo explicaría más. Sí, puede ser que sí. El apalancamiento puede ser el que lo explique más, pero igual consideramos la rentabilidad. Igual si es que están en una prueba y tienen que, como o en un control, y llega a ser de desarrollo, como que agreguen como todas las cosas posibles, no se queden con solamente uno, como consejo. Pero bien, igual los cambios son como mucho más en rentabilidad lo que explica y como dijiste tú, apalancamiento, que eso sería lo que vamos a ver ahora. Y a ver, esto es más difícil, así que voy a dar como más puntos premios, dependiendo de lo que digan. ¿Por qué? ¿Qué puede explicar que disminuya el apalancamiento de una empresa? Que no hayan tantos costos fijos, como ahora sean más cosas variables. También puede No. ser porque La ahora salud van a... financiera de la empresa. ¿Cómo? La salud financiera de la empresa. Algo menos global que eso. El porcentaje de la deuda que tenga la empresa. O sea, perdón, que disminuye el patrimonio. ¿Cómo se está financiando? Ya, muy bien. El chiquillo que dijo el porcentaje de deuda y cómo se está financiando, tiene los puntos premios. Ya tienen 2 puntos cada uno. Bueno, gracias. Ya, eso se explica porque dijimos que apalancamiento es activos partido en patrimonio, pero sabemos que los activos se componen o se puede escribir por la ecuación contable como patrimonio más pasivo. Eso de cuenta 1. Un cambio en el patrimonio, bueno, un cambio en los costos no podría ser en este caso porque los costos no se representan como directamente en los pasivos y un cambio en el patrimonio tampoco podría ser porque cuando cambia el patrimonio arriba, también cambia abajo. Entonces no cambiaría como el ratio de apalancamiento, no generaría una variación porque van a variar en el mismo porcentaje. Por lo tanto, lo único que nos puede explicar una variación en el patrimonio vendría siendo los pasivos, que vendría siendo nuestra deuda. Y tenemos que el apalancamiento disminuyó. Por lo tanto, lo que podríamos decir es que disminuyó la deuda. Disminuyó la deuda. Pero hay algo que es más preciso, que es cómo se está financiando, que eso fue lo que habían dicho ustedes. Y eso se puede sacar, igual está un poquito rebuscado, pero está a partir del enunciado que nos dan, que nos dicen que introducieron un nuevo sistema de inventarios de evaluación semanal. Con cero deuda, y nos dicen que es cero deuda financiera, por eso no podría ser la deuda, no sería tan preciso. Y bueno, básicamente como nos están diciendo que están introduciendo un nuevo sistema de inventario con evaluación semanal, básicamente nos quieren decir que están renovando más su inventario. Y si están renovando más su inventario, quiere decir que tienen que variar más las cuentas por pagar, es decir, están pagando más pronto a sus proveedores. Por lo tanto, por el nuevo sistema de inventario, esto es un poquito más rebuscado. Pagan más pronto a sus proveedores.
Como, ¿por qué uno asume que está pagando más pronto a sus proveedores? Esa parte no la caché. Porque nos dicen que están teniendo un sistema de evaluación semanal en cada uno de sus sistemas de ventas. Y básicamente lo podemos inferir porque sabemos que está disminuyendo el inventario, o sea, no, que disminuye los pasivos y tiene 0 deudas. Entonces lo único que puede estar variando son el pasivo corriente, y el pasivo corriente son las cuentas por pagar. Eso. ¿Y dónde vemos que está disminuyendo el pasivo? ¿Como dónde nos fijamos? Acá en el ratio. Porque dijimos que se componía como activo partido en patrimonio, se podía escribir como patrimonio más pasivo dividido en patrimonio. Sí. No es una variable, como disminuyó el apalancamiento, no, el patrimonio no es el que cambia, porque si cambia abajo, o cambia arriba, también cambiaría abajo, en el mismo porcentaje. Por lo tanto, lo único que puede variar son los pasivos. Y nos dicen que la empresa tiene 0 deuda. Con 0 deuda se refiere a que tenemos 0 deuda con los bancos, o 0 deuda no corriente. Entonces, lo único que puede cambiar, disminuyó la deuda corriente. Serían los pasivos, le voy a cambiar deuda porque arriba dicen que no hay deuda. Disminuyen los pasivos corrientes. Y los pasivos corrientes básicamente son nuestras cuentas por pagar. Siempre que piensen en pasivos corrientes, cuentas por pagar. Paga más pronto a sus proveedores, por lo tanto, son menores las cuentas por pagar. Cuentas por pagar. Esto es un poquito más difícil, así que traten de revisarlo bien para que se les haga un poquito más claro. Sé que igual es un poquito difícil de entender a la primera. Joaquín, ¿qué sale al lado de inventario? El inventario es todo lo que nosotros tenemos para vender. Y, Sí, bueno, pero ¿qué sale al lado de la palabra? Sorry, anotante. ¿Cómo? ¿Qué sale al lado de la palabra inventario? Sistema. Súper, gracias. Sistema. Es algo que se me había olvidado mostrarle, como qué son las marcas que trae Forus. Bueno, es una empresa de retail y que trae todas estas marcas, como, no sé, Hush Puppies, Columbia, Patagonia, había otra más conocida, Element, Billabong. Y, bueno, una empresa de retail que le compra a sus proveedores y las vende acá en Chile. Por lo tanto, su pasivo son cuentas por pagar. Cuando les compran las cosas a Patagonia, tienen que pagárselas pronto, y eso es lo que está pasando. Igual esto es un poquito complicado, ya es como full finanzas, así que, bueno, lo que les dije, como traten de revisarlo bien y de encontrarle un poquito de sentido, porque igual es difícil de entender a la primera. Y ahora pasemos a la... de la puerta, dividirá de 4 pulgadas las puertas. Ahora pasemos a la siguiente pregunta, que es la última. Dice, ¿qué elementos de la dinámica competitiva del sector de la actividad económica podrían explicar esta evolución del ROE? Bueno, básicamente nos están preguntando como qué elementos pudieron haber hecho variar como la rentabilidad y el apalancamiento. Ya, igual esta yo entré como un poquito vieja, así que como que puede que nosotros ya no sepamos muy bien qué fue lo que pasó en esa época. Pero, a ver, ¿qué pudo haber pasado que les fue mal, le empezó a ir mal a partir del 2011 en adelante, 2012, 2013? ¿Qué pudo haber pasado en esa época? ¿La compra online? ¿Nueva marca? No. Por ahí va. Algo súper preciso. O sea, yo no me acuerdo mucho. Me acuerdo que como que fue noticia, hubieron hasta fila en el Costanera. Como por H&M. Ya, muy bien, Fabián. Tienes 2 puntos. En el Gracias. 2011 llegaron nuevas empresas a Chile. Llegaron nuevos competidores. Tal como H&M. Ay, qué horrible eso. Y Forever. Pero Forever ahora se fue, así que... Empresas que venden ropa muy barata. Exacto. Entonces, como que al final la gente después compraba menos ropa cara. Sí. Traían ropa a la moda y a un precio muy barato, a comparación de las marcas que traía, como por ejemplo Columbia, Patagonia. Y bueno, eso pudo haber explicado que disminuyeran las ventas. Joaquín, puede ser también como, o sea, si estamos hablando del 2011, que igual haya secuelas de la crisis del 2008. Sí, también puede ser que
disminuyeron las ventas porque le empezó a ir mal a la industria. De hecho, como ahora sabemos, o sea, hace varios años ya, al retail le ha ido súper mal. Entonces, podría también ser una variable. Le ha ido mal al retail por menores ventas. Al retail. Disminuyeron las ventas y algo acá. Bajaron los márgenes. Porque ahora, como tenían otras empresas que vendían ropa más barata, ellos también tenían que venderla más barata. Bajaron margen, un poquito más. Y Francisca, tienes un punto por decirlo que a la industria le ha ido mal. Porque eso también es Bien. importante. Y hay otro factor que también es un poquito más rebuscado, que se lo voy a decir, que igual ya venía de antes del 2010, que era que empezaron a ponerse de moda los outlets. Los outlets, y otra cosa que se me ocurrió a mí también es que toda esa ropa tienen como sus réplicas. Entonces también lo que hacía como que las empresas pudieran vender un poquito más, réplicas de ropa. Y bueno, esos son algunos factores de la industria que pudieron haber afectado que disminuyera su rentabilidad y que vendieran menos. Vendieran menos. Mira, Joaquín, Ujú. es que me quedó una duda con la B, esa de, al final, nosotros pusimos pagan más pronto a sus proveedores porque Sí. con eso explicábamos que el pasivo como que bajó. Sí, sí, porque piensa que el pasivo corriente se compone por las cuentas por pagar. Claro. Las cuentas por pagar son las deudas que yo tengo con mis proveedores. Las empresas, en general, las empresas reales, todo lo que compran, lo compran con deuda. Por ejemplo, no sé si ustedes sabrán que, no sé, Piñera hace tiempo tiró como una ley que era de pagarle pronto a los proveedores a las pymes. Como que las pymes siempre se quejan de que las grandes empresas nunca les pagan. Y es básicamente por eso, porque todo lo que pagan, todo lo que compran las empresas del retail o en general, lo compran con deuda, o con cuentas por pagar, y lo sacan a muchos días. Y entonces la ley salía como que había un límite como que tenían que pagar las empresas a sus proveedores. Y bueno, como sabemos ahora que el pasivo disminuyó, entonces nos quiere decir que esta empresa está pagando más pronto a sus proveedores. Eso quiere decir que sus cuentas por pagar son menores. En lugar de tirar tantas cosas a cuentas por pagar, la está pagando en efectivo, más pronto. Vale, Y por perfecto. eso el Pero pasivo disminuye. me iba a decir, es que en el libro me acuerdo que salía algo de apalancamiento operativo y yo por eso te dije lo de los costos fijos, pero no es lo mismo apalancamiento que apalancamiento operativo. La verdad no estoy muy seguro. Voy a anotarlo y voy a dejarlo como duda para la próxima ayudantía. Bueno. O se la mando por mail, para estar más Vale. seguro. Gracias por tu pregunta. Apalancamiento. Y bueno, si alguien tiene alguna duda, puede hacerla, si no, estaría todo listo por hoy día. Si alguien tiene alguna duda, puede hacerla por mail. Esta semana espero responder rápido los mails, no tengo tantas cosas, así que pueden preguntarme con total confianza. Gracias. Tengo una pregunta muy chica. Bueno, dime. No encuentro la fórmula del ROA. ¿Cuál era? El ROA es utilidad neta o utilidad dividido en activos. Ya, perfecto. Joaquín, Dime. una pregunta muy chica. Ujú. Cuando, en la última pregunta, cuando estábamos hablando del apalancamiento y hacemos patrimonio más pasivo dividido por patrimonio, decimos Ya. que disminuye el apalancamiento cuando disminuyen los pasivos. ¿Es Ujú. porque los pasivos se suman en negativo? ¿O se suman en positivo? No, se suman en positivo, que acá están sumando. Y por lo tanto, como que en valor, el pasivo debió ser hecho más chiquitito para que esto de arriba en total se haga más pequeño. Como todo lo de arriba se haga más pequeño y como que este ratio disminuya. ¿Cachai? No tiene que ver mucho con los signos, sino como que en los montos. Cuando yo divido por algo más chico abajo, o sea, arriba, entonces el ratio se hace más pequeño, porque esto es más grande. Como por ejemplo, si divido en 3 dividido en 6, no sé cuánto es esto. Este es 0,5. Y después yo tengo, por ejemplo, 2 dividido en 6. Esto ya es un tercio, que sería 0,33. ¿Cachai? Se hace más chico como el ratio general porque el número de arriba sí son más pequeños, que sería como el pasivo, que disminuye en 1, por ejemplo.
Entendí. Ah, ya. Entonces, en el fondo lo estamos comparando con el número original. Sí, sí, Ya. eso mismo. Lo estamos comparando Ya. como con un periodo anterior, por ejemplo. Vale, muchas gracias. De nada. Ya los que quedan, que estén muy bien. Cualquier duda, al mail. Cuídense mucho. Chao, Joaquín. Chao.